En la época en la que ya nos encontramos en la filosofía está el siglo de oro, el famoso siglo de oro de Grecia. Si nosotros nos ponemos a pensar en Grecia, pensamos en sus esculturas, su arquitectura, las tragedias, toda la cuestión artística que hay. Bueno, es porque en esta época ya estamos en el siglo V o IV antes de Cristo en realidad. Y es el siglo de oro porque hay un tirano, que en esta ocasión los tiranos no necesariamente tienen que ser malos, es aquella persona que toma el poder a la fuerza, y en este caso Pericles es el tirano que gobierna Grecia. Este tirano no hizo cosas despóticas como nosotros tenemos como la idea, sino que más bien se dedicó a fomentar las artes, a digamos que revestir de cultura otra vez, y entonces de ahí surge toda esta influencia tan grande y tan magnífica que es la herencia que hoy día tenemos de Grecia. Entonces tenemos grandes trágicos, ¿no? Tenemos a Sófocles, Eurípides, tenemos y a Ésquilo, que son los tres trágicos más grandes. Tenemos el origen de la comedia con Aristófanes, tenemos escuelas, tenemos gimnasios, tenemos museos, tenemos toda esta parte artística que los escultores y pintores empiezan a desarrollar, y es lo que hoy día tenemos. Ahora, en esta época también, que hay todo un florecimiento cultural, empiezan a surgir diferentes personalidades. Estas personalidades, como todo, van influyendo en la forma de pensar, van influyendo en la forma de vivir, y entonces traen nuevas ideas. También hemos pasado las guerras médicas en concreto, son peleas que tienen con los persas. Los persas buscaban invadir, no lo lograron. Los griegos han tratado de mantener su independencia, todas las polis se empiezan a unir con el mismo ideal, tanto de religión como de belleza, como de estilo de vida, y entonces comienza a haber como una especie de unión y unidad política. En el caos que representa una vida diaria, empiezan a surgir como estas personalidades que son grandes personajes que forman parte de la historia y que sin ellos no pudo haber salido uno de los más grandes, y si no el más grande personaje griego que hay. Ahora bien, estas personas llegaban teniendo como una idea o una pretensión de saber las cosas y empezaban a comentarlas en público, pero a su vez también cobraban por ello. Digamos que cobraban por educar, pero esa educación no era legítima. Cuando uno da clase, entonces cobra y entonces eso ya es malo, sino que más bien lo que se cobra es el tiempo utilizado, no el conocimiento que es impartido, porque eso no tiene valor. En cambio, estas personas cobraban por el conocimiento y cobraban muy caro, entonces muchas personas caían como en esta idea de mentira, terminaban pagando muchísimo dinero por un conocimiento que no era garantizado que fuera verdadero. Son personas que podían convencerte de una mentira, hacer parecer la mentira como verdad, defender al culpable y hacer parecer al inocente culpable. Son este tipo de profesiones que hoy día se queda muy mal visto, sobre todo esta profesión que se llama derecho, en donde los abogados podrían hacer parecer que la mentira es verdad y la verdad como si fuera una mentira. Sin embargo, esto no puede ser un juicio justo hacia los abogados, porque al final del día también ellos tienen sus principios y buscan la justicia. Sin embargo, se inspiran de estos grandes personajes que se les llaman sofistas para lucrar con la verdad. El problema es que la verdad es como la luz. Aunque no quiera, se va a notar y todo el mundo tiene acceso a ella, no unos cuantos sí, unos cuantos no. Sin embargo, estos personajes, al ser tan controvertidos, empiezan a malinformar a las personas que hay, y entonces termina cayendo en una especie como de corrupción del sistema. Por ejemplo, tenemos a Protágoras, que es uno de los más grandes sofistas de esa época, que su frase más conocida es: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre decide qué son las cosas. De cierta forma tiene razón, porque los seres humanos le ponemos nombre a las cosas. Sin embargo, nosotros no hacemos que las cosas sean. Es decir, si no lo llevamos a un plano moral, el hombre no decide qué es el bien y qué es el mal. El hombre no decide qué es verdad y qué es falso, sino que las cosas son y tienen su naturaleza. Yo no puedo empezar a decirle reloj a un pastel.
no podría yo permitirme eso porque el reloj es el reloj y el pastel es el pastel. Es casi absurdo y esto nos lleva a una especie como de relativismo en donde se pierde el sentido de las cosas y entonces se malinterpreta o se manipula a lo que yo quiero y porque me conviene. Y entonces por eso ya no te enseño la verdad, te enseño lo que yo quiero enseñarte, pero te dejo desarmado porque te elimino tu criterio, ya no sabes tú ni qué pensar con una influencia así. Y entonces empiezan a surgir problemas. Por otro lado, otro gran sofista es Anito, Mélito, que forman parte de un juicio muy injusto, que es el mayor pecado a la filosofía, que es el juicio contra Sócrates. De hecho, gracias a estos sofistas en general, Sócrates surge, y Sócrates es el filósofo, es con el que surge toda la filosofía humanista o antropocéntrica, en donde la historia de la filosofía toma un giro, deja de observar la naturaleza para empezar a observar al hombre. Ahora, antes de continuar con Sócrates, es muy importante dar a conocer otros sofistas. Entre ellos, Anito tenía una facultad tan buena de justificar las cosas que una vez le pidieron que justificara a Helena de Troya. Si mal no recordamos, Helena de Troya fue raptada por París y es, digamos que, la causa por la cual inicia la guerra de Troya, y entonces Troya se pierde, ganan los aqueos y pues bueno, el resto es historia. En este punto hace una defensa a Helena y entonces comienza todo un cambio de visión. Helena ya no es culpable. Si lo llevamos a un mito socialmente aceptado por todos, supongamos que es como si le pidiéramos a un sofista que hiciera una defensa de Eva, que en realidad Eva pues no fue la culpable de comerse la manzana y entonces causar todo un pecado original en la humanidad, sino que más bien fue víctima, tenía miedo, la serpiente la amenazó, la quiso ahorcar, temía por su vida, entonces ¿qué tal si no hubiera sido culpable? Entonces eso cambia mucho las cosas, porque entonces lo que nosotros tenemos de una idea de una mujer que cambia el curso de la historia, pues en este caso, en vez de ser culpable, la hacen parecer como inocente. Entonces, este es el arte que tienen los sofistas, cobraban muy caro por ello, y eso le indigna muchísimo a Sócrates, porque Sócrates se da cuenta que la verdad es algo que puede ser compartido por todos. Entonces, no tendría que ser capitalizado, no tendría que ser monetizado, porque ¿qué tanto puedes tú garantizar un conocimiento y que realmente cambie tu vida? Y si la cambia, ¿qué tanto vale? O sea, el cambio en tu forma de pensamiento, en tu forma de vida, ¿qué tanto vale? Y entonces ese es el dilema de la educación. Si la educación está enfocada en solamente a vender, entonces se pierde, se reduce a meros conocimientos que puedes prender ahorita tu computadora y meterte a internet y lo sacas de ahí. Pero si realmente estos conocimientos modifican y cambian toda tu forma de pensar y tu vida, entonces ¿qué valor le das a ese cambio? Ese es el problema que tenemos de los sofistas y los filósofos. Es este contraste que entonces hay como una especie como de lucha, y entonces para Sócrates se vuelven sus enemigos. Sobre todo y principalmente porque ellos tratan de justificar que Sócrates hace mal y corrompe a Grecia y logran llevarlo a la muerte.